gracias por acompañarnos en esta presentación, la cual consiste en un sistema Tronion magnético. Su servidor Luis Enrique Duarte, gerente de ventas zona noroeste de Aries Equipos Magnéticos. Para cualquier duda posterior a esta presentación, pues ahí tenemos los teléfonos de la oficina central en la Ciudad de México, Planta Querétaro, el teléfono de la oficina en Hermosillo, donde estamos ubicados, a sus órdenes, mi celular y el correo de la empresa como mi correo personal. Cualquier duda estoy a sus órdenes por medio de estas opciones, ¿no? Ya sea por teléfono o correo, ¿no? Muy bien, el contenido de nuestra presentación consiste en siete unidades. En la unidad número 1 vamos a presentar los elementos de un tronion magnético. Posteriormente, ¿por qué instalar un tronion magnético y cuáles son sus beneficios? ¿Cómo trabaja un tronion magnético? En la unidad 4, ¿por qué eliminar un trommel screen? En la 5, ¿cómo se selecciona un tronion magnético? Posteriormente, en la unidad 6, la instalación de un tronion magnético. Y por último, pues abrimos un espacio para preguntas. ¿Cuál es el principio de operación de un tronion magnético? Es muy básico. Tenemos un campo magnético que atrapa los chips, los cuales son descargados del molino. Estos chips, por medio de barras de arrastre, son transportados hacia el chute de descarga y por medio del chute de descarga, son expulsados del sistema de molienda. ¿Sí? Los elementos del tronion magnético, pues son el arco magnético o el sector magnético, un trommel ciego que también se le conoce como el cilindro, el chute de descarga, y si vemos la imagen aquí de la derecha, tenemos la estructura que soporta al elemento magnético. ¿Sí? Eso es un sistema tronion magnético. ¿Cuáles son las principales características de este sistema? Pues tenemos un circuito magnético permanente en dos partes, parte inferior y parte superior. En la parte inferior, los elementos magnéticos son de tierras raras de alta intensidad. Es muy importante esto para tener mayor potencia magnética y poder atrapar los chips que se están descargando del molino. En la parte superior, los elementos magnéticos son de cerámica, los cuales nos van a permitir sacar del sistema con facilidad los chips que son atrapados a través de los elementos magnéticos. El arco magnético tiene una longitud entre 200 y 210 grados. Debido a que es un circuito magnético permanente, pues no consume energía eléctrica. Y su construcción es robusta para que nos garantice un largo periodo de vida. Este sistema tiene un mínimo mantenimiento. La única recomendación por cuestiones de mantenimiento, pues es tener como refacción un trommel ciego, que es el que sufre desgaste, sobre todo en su vulcanizado y en sus barras de arrastre. Entonces, se recomienda tener como refacción un trommel ciego para retirar el que ya requiere mantenimiento, instalar la refacción, y tener en stock el trommel ciego ya reparado, ¿no? ¿Por qué instalar un tronion magnético y cuáles son sus beneficios? En la figura que estamos observando aquí a su izquierda, tenemos un sistema de molienda tradicional. Tenemos el molino,
su alimentación, la descarga del molino, en donde se tiene instalado normalmente un trommel screen, el cual sirve como una malla nada más, ¿sí? Para retirar los gruesos hacia adelante, cae la pulpa, el mineral, pues slurry, a un cajón. Este cajón cuenta con un sistema de bombeo, el cual transporta el mineral hacia un ciclón. Aquí en el ciclón hay una clasificación y el mineral que ya esté en condiciones óptimas, pues se va al sistema de flotación o en su caso a un concentrador centrífugo. Aquel mineral que no reunió los requisitos vuelve al sistema de molienda. Este es el sistema tradicional. Este sistema se requiere una gran inversión, los costos de operación son elevados y pues está expuesto a problemas de operación, ¿sí? Sobre todo, esos problemas de operación son generados por los chips que se están generando aquí en el desgaste de las bolas, ¿no? De las bolas del molino. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema trónico magnético? Lo vamos a hacer en dos plazos. En el largo plazo, los beneficios de operación es que se incrementa la capacidad del molino del 1 al 5%. Se incrementa la vida del hidrociclón del 25 al 200%. Se incrementa la vida de las bombas del 25 al 200% y hay un ahorro en el consumo de energía eléctrica, ¿sí? ¿Por qué se incrementa la vida de los hidrociclones y de las bombas? Pues precisamente los que ocasionan estarles dando mantenimiento constante tanto a los hidrociclones como a las bombas, pues son los chips que son descargados de los molinos, ¿sí? Y esos chips pues representan una carga muerta que ahí está recirculando y eso implica también que haya un mayor consumo de energía eléctrica. En el momento en que son retirados esos chips, pues tenemos esos beneficios y como consecuencia un ahorro de energía eléctrica. Los beneficios en el corto plazo, pues son que hay una eliminación efectiva de chips que no contribuyen a la molienda, pero para nada. Hay una optimización en los costos de operación. En los primeros días de operación se obtendrá una captura interesante, importante de chips hasta que la operación se estabilice. Esto se estima que puede suceder entre 40 y 45 días. ¿Cómo trabaja? En la primera imagen teníamos un sistema de molienda tradicional. Aquí lo único que hicimos fue retirar el trommel screen e instalar un tróneo magnético con todos los elementos que lo integran, como el trommel ciego, el chute de descarga que podemos observar aquí, por donde vamos a retirar del sistema de molienda todos los chips que nos están ocasionando problemas. Estos chips pues, se recolectan ya sea en un contenedor, en algún carro ahí. Entonces, de tal manera que al cajón solo le estará cayendo el mineral sin la contaminación ferrosa que se origina por medio de los chips. De tal manera que la bomba que alimenta los ciclones, pues es lo que les comenté, tendrá una mejor operación, menor mantenimiento, debido a que estos chips ya fueron retirados del sistema de molienda, lo que ocasiona también una mejor operación en el ciclón y por lo tanto a la flotación o a la concentración, ya sea por medios centrífugos, ¿no? Entonces, así trabaja un sistema trónico magnético.
¿Por qué eliminar el trommel screen y poner un trommel? Porque representa altos costos de mantenimiento. Su única función es como una malla de seguridad para separar los gruesos y como pueden observar, a veces se colapsan. Como pueden observar en esta imagen que les estamos presentando. En la siguiente imagen, pues tenemos un sistema tradicional, como les comenté, está el molino. Aquí tenemos el trommel screen, el cual descarga los gruesos hacia el frente y la pulpa aquí por medio de sus módulos, pues el mineral. Sin embargo, cuando sufren colapsos o se dañan los módulos, pues definitivamente empieza a caer al sistema todos los chips que son descargados del molino. ¿Cómo seleccionamos un tronio magnético? Tenemos una hoja de especificaciones muy completa, pero para darnos una idea, se clasifica en los 3 elementos importantes de un sistema de molienda, pues la aplicación, qué tipo de mineral es, dato de la aplicación, la capacidad, cuál es el porcentaje de sólidos, de agua que hay en el mineral, cuál es la carga recirculante, si el elurri contiene magnetita, el tamaño del mineral. Con respecto a la información del molino, pues hay que identificar si es un molino tipo SAC o de bolas, el tamaño del molino, diámetro y longitud del molino, cuál es la rotación, si está en el sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Es muy importante ese dato para no tener problemas a la hora de fabricar el equipo. El tamaño del trommel screen, si tiene trommel screen. El diámetro de la brida en la descarga del Tronium, que es donde vamos a instalar directamente el trommel ciego. El diámetro de los barrenos de la vida, de la brida, perdón. ¿Sí? También debemos de tener información sobre el cajón, el ancho de este, la profundidad del cajón, si tiene algunas rejillas tipo grizzly. Entonces, tenemos una hoja de especificaciones mucho más completa, pero esta es la información básica para ir trabajando en la selección correcta de un equipo tronel magnético. ¿Cómo se instala un sistema? Pues primeramente hay que preparar la estructura. Tenemos que tener mucha información sobre el área de molienda. Definitivamente tenemos que tener todos los planos del área de molienda, la estructura que soporta tanto al molino, la estructura que soporta al cajón, ¿sí? Porque esa información es indispensable para preparar también, hacer todas las preparaciones que se requieren para instalación del arco magnético y el soporte de este, para realizar las modificaciones al cajón. Una vez que ya se hayan hecho todo ese tipo de modificaciones, pues empezaríamos ahora sí a instalar directamente el sistema. Primeramente, pues se instala el módulo inferior del arco y su soporte. El trommel ciego directamente a la descarga del molino. Una vez que ya está el trommel, se instala el módulo superior del tronion. Posteriormente se instala el chute de descarga. Aquí tenemos que tener mucho cuidado que el chute de descarga tenga una pendiente mayor a 40 grados, ¿sí? Para que se nos facilite retirar los chips del sistema. De la otra manera, una pendiente menor a 40 grados, pues nos puede ocasionar problemas que se nos acumulen chips ahí y que no salen del sistema y al rato vuelvan al sistema de molienda. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado sobre la inclinación del chute de descarga.
Una vez que ya esté instalado el chute de descarga, pues hay que instalar el sistema de aspersión para la limpieza de los chips y recuperar algún valor que lleve de mineral, ¿no? Sobre todo si es mineral de oro, ¿no? Ya que esté instalado el sistema, pues se procede a armar el cajón. Como podemos ver en las siguientes imágenes, en la imagen aquí de la izquierda, pues ya está instalado el trommel ciego, la parte inferior o el módulo inferior del elemento magnético con su base, se instala la parte superior. Esto nos ayuda, es muy importante que tengamos la construcción del Tronion en módulos para cuando haya que hacer algún mantenimiento o retirar el trommel ciego, pues quitamos la parte superior y ya con más facilidad retiramos el trommel ciego. Una vez que ya está instalado tanto los elementos magnéticos como el trommel, se procede a la instalación del chute de descarga. Ya que esté instalado el chute de descarga, pues se procede a la instalación del sistema de aspersión. Y por último se arma el cajón. Aquí tenemos el tornio magnético ya instalado, el cajón ya está totalmente armado. Como pueden observar, aquí es la descarga de los chips del sistema. Tenemos el contenedor donde se van a recolectar. ¿Sí? Estos son dos ejemplos de equipos que ya se han instalado aquí en México, ¿sí? En las primeras horas de operación, para darnos una idea, ¿no? La cantidad de chips que se recolectan, ¿sí? Imagínense cuántas toneladas habrá aquí de chips que salieron del sistema, que no tenían ninguna función dentro de la molienda más que puro causar problemas. Este es otro ejemplo, ¿sí? Tenemos por donde descargan los chips. Bueno, pues creo que con esto terminamos nuestra exposición y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han mandado. Las voy a ir leyendo de una en una. Están preguntando, ¿cuánto consume de energía un Tronion Magnet? De energía no consume absolutamente nada debido a que son elementos magnéticos permanentes, no es un electroimán. Además, no tenemos un sistema de transmisión de potencia como para que el trommel ciego esté girando. El trommel ciego se instala directamente a la descarga del molino, sustituyendo al trommel screen, de tal manera que el trommel ciego está girando junto con el molino, ¿sí? Entonces, no es un electroimán y ni tampoco tenemos un sistema de transmisión de potencia que te consuma algo de energía eléctrica. Entonces, el consumo de energía eléctrica es totalmente nulo, cero. Que luego están preguntando cuál es la vida útil de los magnetos utilizados en un Tronion Magnet. En el corto plazo, que vamos a hablar de 100 años, podría haber un desgaste del 1% de la intensidad magnética, así que la vida útil de los elementos magnéticos, híjole, es superior a 100 años. No hay desgaste. ¿Sí? Que también nos preguntan si se puede utilizar en un molino SAG. En un molino SAG yo recomiendo más un electroimán.
¿sí? El molino SAC descarga a una banda transportadora y ahí instalamos mejor un electroimán. Sí, por cuestiones de espacio sería más complicado instalar un tronio, ¿no? Se podría, pero la experiencia que tenemos es que se recomienda más instalar un electroimán sobre la banda donde descarga el molino SAC, ¿sí? Ok, luego me preguntan ¿qué mantenimiento se le hace a un tron magnet? Como lo comenté, el mantenimiento es la única parte que está en movimiento del tronion, es el trommel ciego y es el que está en contacto directo con el mineral, es el que realmente sufre desgaste, sobre todo en el vulcanizado y en las barras de arrastre, ¿no? Entonces, con respecto a los elementos magnéticos pues, y el soporte, pues no, el mantenimiento es nulo, ¿sí? Entonces, en lo que se refiere a mantenimiento, nada más hay que tener, como lo comenté, un trommel ciego de refacción para cuando haya que vulcanizar el trommel que ya se desgastó, retirarlo, vulcanizarlo y tenerlo otra vez en stock como refacción, ¿no? ¿Cuánto es la vida del vulcanizado? Pues dependiendo de las características del mineral, ¿verdad? Tenemos instalados 2 equipos, uno ya tiene más de un año trabajando, 2 años prácticamente y no ha requerido mantenimiento. En otro equipo sí ya se requirió mantenimiento, sobre todo porque hubo un desgaste en el vulcanizado, ¿no? Okay, me preguntan, ¿cuál es el tiempo de instalación? El tiempo de instalación, por experiencia, una vez instalamos uno entre 50 y 60 horas efectivas, ¿no? Se podría mejorar el tiempo si se contemplaran todos los pormenores, ¿no? Pero dando un margen considerable, yo digo entre 40 y 60 horas se puede instalar un sistema. Ok, también preguntan, ¿qué pasa con los chips una vez que se descargan del chute de descarga? Pues estos son retirados del sistema de molienda, tal como se observa aquí en esta imagen. No sé si la estén observando. ¿Sí? Ya se retiraron del sistema de descarga. Aquí están. Ya operación sabrá qué hacer con esos chips y llevárselos al patio o hacer algo, pero ya fuera del sistema de molienda, pues hay que recolectarlos y confinarlos o llevarlos a un patio, ¿no? Voy a hacer una pregunta interesante que es, ¿cuál es el tiempo aproximado de recuperación de la inversión? El tiempo aproximado de recuperación de la inversión, mira, aproximadamente un sistema, el puro sistema trónico magnético anda alrededor de $230,000, ¿no? ¿Sí? Si tú no tuvieras un sistema de trónico magnético, pues no tuvieras cómo retirar los chips directamente te fastidian un impulsor de una bomba, ¿sí? ¿Cuánto te puede costar un impulsor de una bomba? No sé, 50, $60,000 más el tiempo muerto, ¿sí? Entonces, si tú, ahí sería cuestión de investigar cuántas veces cambian los impulsores y cuánto le cuesta, ¿sí? Y cuánto es el tiempo muerto. Pues teníamos que tener esa información para yo darte una respuesta así concreta, ¿no? Pero nada más, no es algo barato un impulsor de una bomba, no es algo barato reparar un, un ciclón,
Entonces yo digo que posiblemente hasta en menos de un año podría recuperar la inversión, ¿no? Perfecto. Y luego nos preguntan, ¿qué se tiene que modificar para su instalación? O sea, es literalmente solo así sustituir el trommel, sustituirlo por el trommel, perdón. Pues mira, se tiene que modificar el cajón, ¿sí? Se tiene que modificar el cajón para poder instalar el, el, el sistema trommel ciego, ¿no? Digo trommel, el trommel magnético, ¿no? Tienes que modificar el cajón, tienes que verificar que se cuente con una estructura que pueda soportar el sistema, sobre todo los elementos magnéticos, ¿sí? Si no tienes esa estructura, pues bueno, a lo mejor tienes que instalar alguna viga que soporte el arco magnético junto con su base. Sí, lleva esa modificación, modificar el cajón y, y hacer alguna instalación para el soporte del elemento magnético, que es lo único que va a soportar, lo demás lo va a soportar el molino. Así como soportaba el trommel screen, pues ahora va a tener al trommel ciego, ¿no? Ok, también esta otra pregunta es, ¿se puede utilizar un trommel magnet en un molino bidireccional? Claro que sí, sí se puede utilizar. Haz de cuenta, serían dos equipos, ¿sí? Vamos a ver si veo aquí. A ver, vamos. Déjame ver. Bueno, pues aquí sí están viendo la diapositiva donde dice elementos de un trono magnético. Sí. Sí, bueno, prácticamente serían dos equipos, falta el complemento. O sea, en este caso, si tú ves de frente el molino, está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Si está girando. Entonces, pero si ese molino es bidireccional y de repente, o no sé, por las condiciones o las características del proceso, tiene que girar contrario, bueno, pues tendríamos que tener otro arco magnético a este lado, al lado derecho, ¿sí? O sea, serían dos sistemas instalados. Y aquí pues dejaríamos sin campo magnético exactamente donde está el chute de descarga para descargar las bolas. No hay ningún problema, se puede instalar. Serían dos equipos nada más, ¿sí? Perfecto. Y también nos preguntan, ¿se podría utilizar en un tambor magnético en húmedo en lugar del tronen? Eh, para mí un tambor magnético sería el complemento de un trono magnético, ¿no? Porque el tambor magnético es para atrapar partículas pequeñas, ¿sí? El, y fíjate, y dónde lo instalaría, sería muy complicado instalarlo, ¿sí? Una vez se sugirió instalar un sistema magnético antes de un Nelson o de un concentrador centrífugo, ¿sí? Y ahí sí se le retiró toda la contaminación ferrosa, pero una vez que ya los chips prácticamente estaban pulverizados, ¿sí? Entonces, la recomendación por el tamaño de los chips, pues definitivamente es un tróneo magnético, ¿no? El tambor magnético podría ser más adelante del proceso, ¿no? Pero por el tamaño de las partículas que va a atrapar, incluso bolas enteras, un tambor magnético no creo que atrape una bola, una bola entera, ¿no? Ok. Ok.
Tenemos bastante tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si se puede utilizar el Tronium Magnet en un molino para mineral de fierro. Para mineral de fierro, pues atraparía, ¿qué descargaría un molino de mineral de fierro? Pues todo sería magnético, ¿no? Entonces atraparía, no lo veo que sea aplicable para un molino que donde se muela mineral de fierro, un tronio, ¿no? Por las características del mineral, ¿no? Se supone que es para separar contaminación ferrosa, la función de un tronio, ¿sí? Claro, porque entonces ahí un Tronium agarra todo. O sea, Se agarraría. agarraría todo el mineral, ¿no? Sí, todo el O producto sea, más. o sea, concentraría mineral en lugar de separar contaminación ferrosa, ¿no? Claro. No sé si tengan alguna otra pregunta. Y están preguntando si en un Tronium para un molino bidireccional los arcos magnéticos serán menores a 180 grados. Claro, claro que sí, porque si fueran 180, pues tendrías toda la circunferencia, ¿no? 360. Entonces tienes que dejar un espacio sin magnetismo para descargar los chips, ¿no? Sí. Sería un arco magnético menor a 360 grados. ¿Sí? Perfecto, pues creo que esas son todas las preguntas. Tiempo tenemos. Yo creo que sería bueno que pasáramos a volver a dar tus datos de contacto que están en la siguiente diapositiva. Sí, efectivamente, su servidor se encuentra, pues atiende la zona noroeste de Aries Equipos Magnéticos. Estamos a sus órdenes en Hermosillo, Sonora. El teléfono de la oficina 6622-179430 y mi celular 6621-400258. Y me pueden contactar también en las dos direcciones electrónicas, hermosillo@avante.net y leduarte@prodigy.net.mx, o bien ya sea en las oficinas centrales o en la planta de la ciudad de Querétaro, ¿no? Estoy a sus órdenes y ojalá haya sido de provecho esta plática. Claro, y además que, como siempre lo decimos, una de las cosas que a nosotros nos gusta es asegurarles a todas las personas que no nada más estamos en el afán de vender, sino también nuestro negocio principalmente es asesorar. Si una asesoría puede generar una venta, qué bueno, pero si no, de todos modos, con el mismo entusiasmo lo hacemos. Podemos, ahorita con todas estas nuevas tecnologías, quizás puede ser mucho más fácil tener un Zoom, tener una videoconferencia, una videollamada para poder aclarar cosas y en dado caso de que algún cliente quisiera mandarnos planos o algún caso mucho más específico, pues desde luego que trataríamos los datos que hacen y que nos envíen con toda la discrecionalidad necesaria y con la secrecía que su negocio requiere para poder darle siempre el mejor consejo y este mejor consejo puede ser, como lo dices, a lo mejor para la aplicación en específico, a lo mejor un sistema de un trono magnético no es el adecuado, si no es otra cosa, bueno, pues Así también es. para eso lo podemos hacer, ¿no? Que afortunadamente tenemos muchos años y a esto nos dedicamos, esto es nuestro negocio y estamos para servirles también, pues recordarles que nuestra página web es www.prodigy.net.mx
www.eries.mx, en donde pues pueden chatear con nosotros, pueden hablarnos por teléfono, pueden encontrarnos también en redes sociales y en todos lados para aclarar cualquiera de sus dudas. Así es, estamos a sus órdenes para ayudarles a resolver problemas y a mejorar sus procesos, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto daremos por terminado el webinar de hoy. Vamos a tener otro que les estará llegando la invitación sobre la industria del reciclaje y las soluciones que tenemos para separación de ferrosos en distintos materiales. Muchas gracias a todos los asistentes, que tengan una excelente semana, y a los que nos están viendo por YouTube también seguimos a sus órdenes.